Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva presentación de Blog del Divino, alojada en mi canal personal de YouTube. Como siempre, agradezco la muestra de atención a este espacio, agradezco el tiempo invertido en visualizar estos contenidos y se agradece pues los favores que hacen al poner manita arriba, poner manita abajo, los comentarios, suscribirse, compartirlo con sus amistades, etcétera. En esta ocasión vamos a seguir manejando temas de matemáticas que no son tan complicados, pero bueno, dadas ciertas deficiencias, de vez en cuando siempre es bueno volverlos a ver o de alguna manera pues sí tratar de ahondar precisamente en ciertas cuestiones para que se comprendan estos conceptos y lo que le sigue, ¿no? Porque bueno, mucho de lo que ahorita se está viendo en este canal pues son las bases. Realmente con tener las bases ayuda muchísimo a que posteriormente temas más complejos se vayan dominando. En esta ocasión el tema a presentar es el de la razón, proporción y variación. Ejercicios muy básicos, muy simples de matemáticas, pero que son muy necesarios de aprender porque constituyen una gran base para la resolución de diversos ejercicios que no solo involucran a las matemáticas, sino que tienen precisamente incidencia en otras áreas o asignaturas. Entonces, bueno, aclaro de una vez que yo generalmente voy leyendo las diapositivas, entonces, bueno, si no te gusta mucho escuchar que se diga lo mismo que se ve en pantalla, bueno, le puedes poner silencio y de esa manera transcribes el material que tú creas conveniente de ver o que te va a servir precisamente para tus fines didácticos. Esperando que haya quedado entendido esa cuestión, comenzamos. Las razones. Las razones son números fraccionarios que expresan una relación entre dos cantidades. Entre ejemplos que podemos mencionar de razones, se mencionan los siguientes. El agua, incluida la que está congelada en este planeta Tierra, cubre alrededor de 3/4 partes de la superficie de este planeta. Según datos del INEGI, en el 2010, la relación entre la población de mujeres y hombres en México era de 103 centésimos. Es decir, había 103 mujeres por cada 100 hombres. También se puede expresar con fracciones la razón entre dos segmentos, es decir, la relación que existe entre las longitudes de estos. La razón entre la longitud de dos segmentos se usa asimismo para expresar escalas. En todos los mapas se incluye la escala, esto es, se indica la equivalencia entre los centímetros del mapa y los kilómetros que representan. Que bueno, yo sé que ya la mayoría usa los GPS y utiliza de alguna manera los sistemas tecnológicos actuales que ya te permiten en tiempo real ir midiendo distancia, pero por lo general antes de que la tecnología se masificara y que pues prácticamente la mayoría de la población tuviera acceso precisamente a esta bendición tecnológica, uno tenía que usar mapas y los mapas muchas veces los tenías que interpretar precisamente de que un centímetro equivale a tantos kilómetros, ¿no? Y de esa manera pues más o menos tratar de interpretar la información. Muchas veces, en lugar de escribir 1 sobre 100,000 o 100 milésimas, en una escala se usa la forma 1 2.100,000, que se lee 1 a 100,000. Esta expresión indica que la razón anterior, es decir, esta escala, es un centímetro por cada 100,000 centímetros reales, o sea, por cada kilómetro. Y así más o menos muchos de los mapas antiguos, pues se supone que iban en esa tendencia, ¿no? Y ahorita vuelvo a insistir, ya la mayoría con este uso de los GPS, pues ya se está perdiendo un poquito la lectura de estas cuestiones, pero de todas maneras sí es muy importante tenerlas en cuenta, porque bueno, siempre es bueno a veces revisar ciertos mapas antiguos o no siempre vas a tener datos y si no tienes datos o la red no cubre precisamente el camino, ni modo, pues vas a tener que aprender a leer mapas de la forma antigua. La razón de cambio o tasa, pues bueno, esta va ligada a que algunos fenómenos sufren cambios constantemente. Y una forma de estudiar numéricamente tales cambios es la tasa. Tasa es el dato que permite saber
cuánto aumenta o disminuye una magnitud por unidad de tiempo. Generalmente se expresa como tanto por ciento o tanto por mil. Todo depende del fenómeno o cuestión a medir. Algunos ejemplos de tasas o razones cambio que se manejan día a día son las tasas de interés, que por lo general pues te las van a dar de forma anual, ya sea el CAT, el costo anual total, o la ganancia anual total. Todo depende de precisamente o estás pidiendo un crédito o te están dando algún rendimiento por tu dinero invertido en cierto producto financiero. Las tasas de nacimiento, las tasas de mortalidad, la constante de la gravedad, la velocidad, etcétera. Esos son otros ejemplos de tasas o razones de cambio que se manejan cotidianamente. Entre ellos podemos decir 38% anual, 14.1 nacimientos por cada 1000 habitantes al año, 7.6 muertes por cada 1000 habitantes al año, que en lo anterior constituyó tanto una medida de natalidad como de mortalidad. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado es la constante de la gravedad y 70 kilómetros por hora es un ejemplo de velocidad. Proporción. Proporción es un término que procede del vocablo latino proportio. Se trata de la correspondencia, el equilibrio o la simetría que existe entre los componentes de un todo. La proporción puede calcularse entre los elementos y el todo o entre los propios elementos. Y la forma de calcular una proporción es lo que popularmente es conocido como regla de 3. El método empleado en la resolución de estos problemas se compone de dos partes. La primera consiste en determinar el factor de proporcionalidad y la segunda en multiplicar por ese factor. Con cualquiera de los dos métodos propuestos se puede conocer el cuarto término que completa la igualdad entre dos razones. En esta se muestran tres términos y el cuarto las convierte en razones proporcionales, o sea, en fracciones equivalentes. Aquí pues bueno, podemos ver un ejemplo donde se determina el equivalente de la siguiente razón. Tenemos que un centésimo es igual a x 287avos, entonces 287 se multiplica por 1, eso se divide entre 100 y el resultado de x es 2.87. Siguiente caso, tenemos 10 doceavos que es igual a x enteros, entonces 1 por 10 se multiplica, sale 10, 10 entre 12 sale 0.83. 33. Esto es lo que muchos llegan a realizar pues cuando andan viendo cuánto sacaron de calificación y cuando generalmente la escala era 100% examen, era la forma práctica de bueno, cuántos aciertos tenía el examen, dependiendo de la cantidad de aciertos totales, veía uno cuánto sacaba de total, entonces por lo tanto uno trataba de sacar la regla de 3 y obtenía su calificación promedio. Esa es la misma lógica que se emplea precisamente en la regla de 3. Ya para que lo vayan ubicando con una cuestión un poquito más realista o cotidiana. La proporción continua es aquella proporción en la cual sus términos medios son iguales, es decir, A entre B va a ser igual a B entre C. Y como viene en el ejemplo, 6 doceavos va a ser igual a 12x, entonces 12 por 12 va a dar 144, 144 entre 6 les va a dar 24. Eso es la proporción continua. Las variaciones proporcionales pues van a ayudar mucho para la medición de varios fenómenos y para ello se requiere utilizar razones o escalas que nos permitan comprenderlos de mejor manera. Para lo anterior, todo se reduce a usar la regla de 3 con la proporción determinada. Cuando al incrementar o mantener una variable se incrementa la otra, se dice que es una variación proporcional directa. Cuando al aumentar una variable se reduce la otra, se trata de una variación proporcional indirecta. Aquí vamos a ver un ejemplo. En física se estudia el movimiento y en particular se sabe que, dada esta fórmula, la velocidad va a ser a distancia sobre el tiempo. Si un objeto viaja a una velocidad constante y aumenta la distancia que recorre, se incrementará también el tiempo empleado. Por lo tanto, la variación es directa. Es decir, si estoy a 80 kilómetros por hora en cierto sitio, a mayor distancia, mayor cantidad de horas, pues bueno, va a ser precisamente
con más tiempo va a haber más distancia. Si estoy todo el rato con la misma velocidad, pues es lógico pensar que se va a incrementar precisamente la distancia recorrida. De acuerdo a la ley de Hooke, si a un resorte se le aplica una fuerza, la elongación producida será directamente proporcional a la fuerza. Es decir, el estiramiento aumentará si se incrementa el peso. Si se requiere cavar una zanja, mientras más gente trabaje y que no se estorben, menos tiempo se necesitará. A mayor cantidad de gente, menor tiempo. Eso pues viene siendo lo que es la proporción inversa. Eso es donde, o sea, tengan en cuenta que la proporcional directa es, hay algo más, aumenta. Mientras que, por ejemplo, aquí en el caso de cavar la zanja, mientras se incrementa lo de la cantidad de gente que no se estorbe como capital humano, entonces en ese sentido, pues se eficientan los tiempos y en vez de hacerte, no sé, 3 horas en cavar la zanja, con mayor gente se vuelve una tarea de 1 hora, ¿no? Entonces, bueno, la bibliografía utilizada, que bueno, ya salió hace ratito, es de María de la Paz Álvarez Scherer. Su libro de Matemáticas 1, publicado por Santillana, fue impreso en la Ciudad de México en 1997. Y las páginas que de alguna manera contribuyeron a la elaboración de esta presentación fue la de definition.d, diagonal proporción, consultado el 5 de enero de hace 2 años, o sea 2016, y la otra es de matemáticasvirtuales.com, diagonal blog, diagonal razones y proporciones, consultado el 5 de enero de 2016. Esperando que esta presentación haya sido de su agrado, yo me despido, sean felices, espero que este tema haya quedado claro. Si no quedó claro, con toda confianza pueden manifestarlo a través de las diversas redes sociales o comentarios, y si quieren que se maneje otro tema, con toda confianza menciónenlo también en la caja de comentarios o en las redes sociales. Ya me voy despidiendo, sean felices, ahí nos solemos, nos vemos en otra presentación, Orwa.